Buenos días a todos, muchas gracias a Zahir por la invitación. Aprovechando la presencia del secretario, quiero comentar algo que es muy relevante para la cadena de Girasol antes de empezar la presentación, que tiene que ver con que en este mes de julio vamos a estar presentes en el principal mercado mundial de comprador de aceite de girasol, que es la India. Vamos a ir con el secretario Chevere. A mediados de julio vamos a estar en el Congreso Internacional de Girasol de la India, que es el congreso internacional más importante del tema. Hemos sido invitados como país referente. El secretario va a hacer la apertura de este congreso internacional y la Argentina por primera vez va a tener 3 exposiciones claves. Vamos a hablar sobre la capacidad que tenemos para crecer en ese mercado. Vamos a exponer las condiciones comerciales y de calidad de nuestros productos y también va a haber una presentación a nivel técnico con una referente internacional que tiene la Argentina y que participa en la elaboración de las normas ISO en materia de calidad y sobre todo el tema de oleico, que es un gran debate a nivel internacional y que va a presentar también en un panel especial dedicado a la Argentina esas condiciones. Es un mercado muy difícil, como todos sabemos, lo hemos perdido hace muchos años a la mano de los ucranianos y vamos a volver con mucha fuerza para tratar de recuperar ese espacio. Así que quería aprovechar para comentarles este mensaje antes de empezar a ver qué ha pasado en los últimos años en el comercio mundial y cuál ha sido la performance de la Argentina en ese sentido. Básicamente tenemos un comercio mundial que ha ido creciendo, la producción mundial se duplicó. Esto es muy importante porque claramente hay un consumo creciente en materia de aceite de girasol. Hay una preferencia del consumidor a nivel internacional por las cualidades que tiene el aceite de girasol y eso se ha visto reflejado en el crecimiento de la producción mundial. La evolución de los principales productores ha crecido también de la mano de ese consumo internacional, particularmente en el caso de Ucrania, de Rusia y la Unión Europea, pero la Argentina no ha dado muestras de ese crecimiento. Y esto es una de las cosas que tenemos que analizar. Y me parece que el 2019 puede ser un año bisagra en el sentido de empezar a revertir esta situación. El mercado mundial crece y la Argentina se estabilizó y ha perdido posiciones a nivel internacional. En segundo lugar, también el consumo fue acompañado del crecimiento de las exportaciones a nivel internacional y ahí también una fuerte participación de Ucrania, de Rusia, de la Unión Europea y la Argentina se ha mantenido en un porcentaje alrededor entre el 6-7% del total de las exportaciones internacionales. En ese sentido, también es importante analizar quiénes son los compradores mundiales que están potenciando esta demanda creciente. Y los compradores mundiales que tenemos básicamente es la India. La India es el gran mercado, el 25% del total de esas compras anuales la realiza la India, luego está China, Turquía e Irán. Y por supuesto la Unión Europea. Ahora vamos a ver cómo estamos con cada uno de esos mercados. Pero lo importante es ver que justamente lo que vamos a hacer ahora en un par de semanas en Mumbai es tratar de acercarnos cada vez más al mercado más demandante del mundo en materia de aceite de girasol, que es la India y que todos los años sigue creciendo en materia de demandas. ¿Cuál es la performance de la Argentina? La Argentina tiene justamente en aceite de girasol crudo su mayor performance exportadora, alrededor de 580.000 toneladas anuales. El principal mercado que tiene la Argentina es la India, seguido por México y cuando hablamos ya de aceites refinados, aceites envasados, particularmente América Latina. Claramente América Latina para cuando es un producto con más valor agregado, por una cuestión de logística y sobre todo porque tenemos con América Latina muchos acuerdos de preferencias arancelarias. Esto significa básicamente la posibilidad de acceder sin pagar aranceles en América Latina. Menos costos de logística más competitivos implican que la Argentina exporta con valor agregado.
y llegamos con nuestras marcas a estos mercados. Particularmente tenemos el dominio importante del mercado chileno, un consumidor relativamente interesante en América Latina de aceites envasados, pero nuestro objetivo es seguir creciendo en aceite crudo, seguir creciendo en aceite refinado, y para eso es relevante ver qué está pasando con nuestra agenda internacional. Esta es una agenda compartida con el gobierno, con la Secretaría de Agroindustria y con la Cancillería, donde tenemos una cantidad de desafíos. El primer desafío es México. México, el gobierno ha decidido fusionar las negociaciones del sector automotriz con el sector agropecuario, esto es muy importante, y establecer un acuerdo de libre comercio. Es decir, algo que estamos viendo estos días con Europa, la idea es hacer lo mismo con México. Con México ya tenemos una historia, tenemos una cantidad de acuerdos sectoriales y acuerdos de varios rubros de exportación que llevan más de 2 o 3 décadas de cumplimiento. La idea es aprovechar la coyuntura que está atravesando México, las dificultades que tiene de negociación con Estados Unidos, que es su principal y muchas veces único proveedor, para poder posicionarnos en ese mercado. Entendemos que esas negociaciones van a continuar. Negociar con México es extremadamente difícil. Si ha sido muy complejo negociar con Europa, negociar con los mexicanos es aún más complicado, pero tenemos una gran oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque México necesita diversificar las fuentes de abastecimiento y no puede depender de la posibilidad o de la incertidumbre que le genera a Estados Unidos en sus negociaciones del NAFTA. Ante ese sentido, Argentina es el gran proveedor de alimentos y aceite de girasol es un producto muy relevante. Hoy por hoy estamos pidiendo la ampliación de una cuota que tenemos actualmente de 100.000 toneladas, eliminar los derechos de importación, que son muy elevados fuera de esa cuota, eliminar el derecho de importación intracuota, y hay algunas empresas argentinas que ya están haciendo el esfuerzo para tratar de comercializar el mercado mexicano como una forma de presión también en la negociación para que el consumidor mexicano vea el aceite de girasol argentino como una oferta muy concreta. Ustedes saben que México tiene una tradición de consumo de aceite de girasol muy fuerte y tiene un recuerdo del aceite de girasol argentino particularmente de manera positiva. Por lo tanto, consideramos que ahí tenemos una enorme posibilidad. Unión Europea ya es un hecho, lo acaba de decir el secretario Echeverri, vamos a ir viendo cómo se terminan de escribir los detalles finales, pero va a haber una eliminación en aceite de girasol entre 7 años aproximadamente, y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Europa tiene estructurado lo que se llama escalonamiento arancelario. Los productos con bajo nivel de procesamiento, caso harina de soja, por ejemplo, o soja, no pagan derecho de importación. Ahora, cuando uno quiere vender productos con mayor valor agregado, va escalonado sus derechos de importación. Y esto sucede en el aceite también. El aceite sin refinar está aproximadamente entre un 7 y un 9% de derechos de importación. El aceite refinado sin embotellar entre el 10 y el 15%. Y si uno lo embotella y le pone marca, etcétera, supera el 20%. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que genera la compra de materia prima para procesamiento en territorio europeo. Este acuerdo recientemente alcanzado va a darnos una oportunidad fenomenal. Llegar al principal mercado de poder adquisitivo de aceites comestibles, que es la Unión Europea, y poder penetrar ese mercado y tener una posición relevante. Así que ahí tenemos un enorme desafío para crecer, pero ese desafío hay que acompañarlo con algo muy importante. No solamente hay que producir más, sino que cada día hay que producir con mejores estándares de calidad e inocuidad. Y Europa nos está forzando a ese cambio tecnológico, a ese cambio de procesos de elaboración y todo, y a veces está exagerando. Básicamente, ahora tiene una revisión de los límites máximos residuos y de las moléculas para tratar de eliminar un universo muy significativo de moléculas en el mercado europeo y por lo tanto toda eliminación del mercado europeo va a llevar indefectiblemente a un impacto directo en los países exportadores. Y esto es lo que más nos preocupa, pero el acuerdo de Unión Europea-Mercosur genera algo muy importante. Primero, el tratamiento preferencial en temas sanitarios entre ambos bloques. Si hay un problema, el primero que toca el timbre es el Mercosur y el primero en responder va a ser Europa para buscar alguna alternativa.
Así que ahí tenemos un canal nuevo que hasta el día de la fecha no existía, que teníamos que ir a la cola de los países para negociar con Europa. A partir de ahora entramos en ese grupo selecto de países para poder tener trato preferencial y para poder validar nuestra ciencia y nuestros argumentos técnicos a la hora de defender límites máximos de residuos. Ustedes lo saben, el caso de diclorvos, que recientemente el secretario mencionaba, ha permitido su eliminación del mercado volver a determinados países. Este año hemos encontrado algunas dificultades que estamos trabajando con el SENASA, algunos stocks que por ahí se escaparon, que se están trabajando para tratar de que eso no vuelva a suceder el próximo año, porque no podemos arriesgar que ningún barco que vaya a Europa con girasol o con maíz pueda tener algún residuo de diclorvos, porque el que pierde no es el exportador, es el país. Es su reputación y es su credibilidad. Por eso es muy importante que sigamos trabajando y que tomemos sinceramente y de manera muy creíble que cuando hay una eliminación de una molécula o cuando hay una baja del límite máximo de residuo, tenemos que cambiar el comportamiento de toda la cadena de valor, porque perdemos todos si es que no cumplimos con lo que estamos diciendo que hay que cumplir. El otro mercado muy importante es América Latina, Colombia, Perú. En el caso de Colombia hay una negociación bilateral, estuvo el presidente Duque con el presidente Macri recientemente, hay nuevas negociaciones, ahí tenemos una expectativa importante de establecer alguna cuota de ingreso para el girasol también, dado que hay un sistema de banda de precios que imposibilita porque ellos suben los precios y de esa manera generan un control de las importaciones. India han elevado los aranceles, 45% de derecho de importación de aceites, y sin embargo India es el principal comprador mundial. Es decir, el consumidor indio está pagando el aceite más caro del mundo, es una decisión de ellos. Lo importante es que la Argentina busque un acceso preferencial de la mejor manera posible, y ahí también los límites máximos de residuos son una preocupación porque también están en revisión, más allá de que tenemos riesgos comunes y peligros comunes con la India, y recientemente firmamos un acuerdo entre las dos cámaras aceiteras para trabajar en conjunto justamente estos temas que nos preocupan. China, que es un gran mercado, no estamos presentes por el momento, hay otros países que nos han tomado esa posición de mercado. Tenemos un tema importante para revisar, que es la revisión que está haciendo China al límite máximo de residuo. Como ustedes ven, es el tema de moda. Y es un tema donde todos los compradores van a la baja del límite máximo de residuo. Entonces tenemos que tomar con mucha seriedad ese tema. La cadena de girasol viene un poco retrasada en términos de las otras cadenas de valor exportadoras, agrocerealeras y agroindustriales. Y ahí tenemos que tomar con seriedad este tema para empezar o para continuar los trabajos, para defender con nuestra ciencia y nuestros argumentos técnicos las aplicaciones fitosanitarias que hacemos, pero también en caso de que hagamos revisiones o hagamos prohibiciones o eliminaciones, el cumplimiento pleno de los mismos, porque si no nos genera enormes inconvenientes de tener dobles estándares que puedan perjudicarnos. Luego hay necesidad de ver con Irán, donde no tenemos relación diplomática en este momento, es un gran mercado, pero diplomáticamente no tenemos posibilidad de avanzar. Turquía, Argelia, Sudáfrica y finalmente el Códex. Y con esto voy a terminar esta parte. El Códex, ustedes saben que es el Código Alimentario Internacional, que establece los estándares que los países siguen. Desde hace 15 años Argentina quería cambiar el grado oleico para el aceite de girasol, porque Europa tiene un nivel de oleico que es muy bajo, muy inferior al de lo que es la Argentina, particularmente el NEA. Y por lo tanto todo el girasol del NEA no entraba en la clasificación de aceite de girasol mundial y por lo tanto no se podía comercializar como aceite de girasol. Argentina insistió a nivel público y privado durante 10 años y finalmente este año nos otorgaron la modificación del estándar para pasarlo de 39.4 a 43%. Ahora tenemos que empezar a hacer estudios técnicos. Ciara está encarando esos estudios técnicos en consenso con la Secretaría de Agroindustria para presentar algunos índices y densidades relativas para tratar de terminar de modificar el estándar Códex. Pero también a nivel internacional, Argentina ha corrido de atrás y tuvimos una década en la cual estábamos aislados del mundo, pero también aislados de los organismos internacionales. Por eso nuestros compradores cambiaron los estándares y cuando Argentina volvió al mercado, volvimos penalizados. De hecho, durante un par de años, la producción del NEA, que sigue creciendo, no tenía mercado. Y por eso también ustedes ven diferencias de precios,
porque al no tener mercado es muy difícil buscar formas de comercialización. Entonces, tenemos todos juntos que luchar por estos temas. Para terminar y finalizar, claramente tenemos un mercado internacional que genera muchas oportunidades, hay mucho proteccionismo en el mundo, estamos en un comercio administrado internacional, vamos a convivir con esos comercios administrados internacional, pero para eso tenemos que profundizar las negociaciones internacionales. Los gobiernos que vienen tienen que asegurarnos dos cosas: que no haya más prohibiciones de exportación y, en segundo lugar, un compromiso permanente de negociaciones internacionales. Y finalmente, la cadena de girasol tiene que ser considerada una economía regional y por lo tanto tiene que generar las mismas condiciones tributarias de devolución de impuestos que tienen las economías regionales. En ese sentido, hoy existe una enorme diferencia entre el girasol con las demás economías regionales. El girasol hoy está, si se quiere, penalizado en esos términos. Entendemos que este año no es el momento, pero seguramente el año que viene vamos a tener la oportunidad de conversar y debatir como cadena y con el Gobierno Nacional la mejor forma de tratar a la cadena de girasol como una economía regional para posicionarla internacionalmente hacia donde queremos ir. Muchas gracias.